Continuando con nuestro capítulo 3 de nuestro proyecto de investigación, vamos a trabajar con el marco metodológico y vamos a continuar hablando de las variables. Y el video previo nosotros habíamos realizado, de acuerdo con ciertas características, la hipótesis de trabajo de nuestro proyecto de tesis. En este momento nos va a tocar a nosotros poder identificar las variables que vamos a tener, pero las variables de dónde surgen. Las variables empiezan a surgir justamente de la hipótesis que nosotros la tenemos ya previamente redactada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a especificar algo que sea de manera diferente con lo que nosotros tenemos en el supuesto, o sea, en la hipótesis planteada en el 3.1. En ella, una de las características que nos solicita es que tiene que ser medible, pero que también dentro de ellas se tiene que tener que variables, ¿sí? Y estas variables son las que nos van a permitir para poder determinar la aceptación o el rechazo directo a nuestra hipótesis. Pero, ¿qué sucede si existe una aceptación, en este caso, de las hipótesis? Bueno, pues sucede que nuestro proyecto, o sea, nuestra tesis, se trabajó de manera correcta. ¿Por qué? Porque hay algunos autores que de repente, cuando ya nosotros tenemos una hipótesis y dicha hipótesis, por ahí nosotros tenemos que verificar o validar a las variables y estas no se realiza o no se genera lo que realmente estamos esperando, entonces se dice que es una antítesis. Y una antítesis es como decir qué no hacer o reconocer qué es lo que no debo de hacer o qué es lo que no debo de cumplir para poder llevarlo a cabo. Bueno, entonces, por tanto, continuando con las variables, tenemos que pues, una variable es justamente una cualidad susceptible a sufrir cambios. ¿Qué quiere decir susceptible a sufrir cambios? Quiere decir que es susceptible para que yo pueda estar alimentándolo a valores o a situaciones y estos podamos nosotros colocar un valor o un resultado y reconocer si es o no es válido, si se cumple con lo esperado, si se cumplen con las expectativas o no. También nos indica que las variables, o sea, un sistema de variables, consiste en una serie de características por estudiar definidas de manera operacional. ¿Eso qué quiere decir? Que en función de sus indicadores o unidades de medida. Eso era lo que yo les argumentaba, de lo que yo les comentaba, que las variables son justamente para poder obtener valores o resultados, para que puedan medir de lo que se está trabajando y así poder reconocer nuestro resultado. Entonces, por ahí ya tendríamos nosotros que ir de manera continua, de manera analizada, si nuestra variable o nuestro proyecto va en buen camino. Recordando que podemos nosotros determinar o hallar algo de lo que no pueda yo hacer. O sea,
como por ejemplo, voy a hacer un proyecto donde diseñe un procedimiento para dar mantenimiento preventivo a un equipo, pero en lugar de decirle que es el diseño del planteamiento de un mantenimiento a un equipo, imagínense que yo les digo, voy a diseñar un no procedimiento para el planteamiento, o sea, a ver, entonces, ¿quién lo compraría o quién no los estaría comprando? ¿Quién compraría algo que no sirve o no se utiliza para poder obtener el resultado, para poder valorarlos, para poder manejarlos? Entonces, ahí es de donde nosotros tenemos que estar constantemente viendo si esas variables se están utilizando de como yo los había planteado previamente. También nos indica que un sistema de variables puede ser desarrollado mediante un cuadro donde de las variables se especifican las dimensiones, indicadores y su nivel de medición. Bueno, eso es una de las características o de las formas en las que nosotros podemos identificar las variables o reconocer las variables para que posteriormente lo especifiquemos o manejemos en dónde o para qué me van a servir. Ya con todo esto, bueno, pues nosotros podemos realmente hacer esa tabla que nos decía en la filmina previa. O sea, o generar la hipótesis, pero también plantearlo como, así como nos gusta a nosotros como ingenieros, plantearlo mediante una tabla y de ahí separar cada una de las variables que nosotros estamos colocando con todos los términos y todas las palabras redactadas dentro de la hipótesis. De esa manera nosotros lo podemos manejar. Recordando que nosotros no podemos utilizar o manejar variables en la que en la hipótesis se haga mención de algo o de alguna situación y luego en el sistema de variables no, lo estemos redactando de diferente forma. Nosotros ahí siempre tenemos que estar atentos. Si yo lo planteo de una manera en mi hipótesis, de esa misma manera tengo que colocarlo en mis variables. Además de poder identificar qué es lo que qué son o qué esperamos de esa variable, el resultado que se está obteniendo y así poder colocarlo. Sampieri en el 2010 nos indica que la variable es tal siempre y cuando sea capaz de variar. Por eso su nombre es variable, porque si no, entonces se llamaría constante. Eh, bueno, ya, ya podemos nosotros, o ya sabiendo que es un sistema de variables, reconociendo que es una variable, ¿de dónde surgen esas variables? Bueno, justamente están surgiendo de la hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es lo que yo estoy planteando como un supuesto de mi proyecto de investigación. Con todo esto, nosotros tenemos que reconocer de que de repente lo que yo digo o lo que yo expreso es totalmente distinto a lo que yo pienso y yo también considero
que la o las otras personas están comprendiendo. Tengo que estar en el mismo canal dentro de lo que yo expreso directamente con la información que yo estoy colocando. Eh, Nos indica que también el investigador elabora sus propias variables. ¿A qué se refiere cuando elabora sus propias variables? Bueno, pues cuando la información o la hipótesis está implícita directamente en el título de nuestro tema. Sí, ahí eso es lo que nosotros tenemos que estar identificando, estar verificando de que de repente, pues las variables, cuando ya las vayamos identificando, colocarlas tal cual los colocamos en nuestra hipótesis. O sea, ya empieza a tener esa relación entre un objeto y otro. El 3.3 son o es la operacionalización de las variables. ¿Qué es la operacionalización de las variables? Son toda o todo aquello en el que nosotros vamos a colocar las variables que tenemos bajo estudio dentro de nuestra hipótesis, vamos a valorarla según la característica siguiendo las características de la hipótesis planteada, bueno, en la que nosotros tenemos que verificar cómo va a ser evaluado o valorado nuestra hipótesis o nuestra variable en ese momento. ¿Sí? En este caso, cuando ya estamos hablando de la operación, está indicando únicamente que nosotros tenemos que expresar, tenemos que redactar directamente al, bueno, aquí nos dice que es al tránsito de la variable, ¿sí? Pero cuando nos referimos al tránsito, nos referimos directamente al agregar información pertinente, al poder concentrar los datos que se van a medir para verificar su funcionalidad. Entonces, es muy necesario que nosotros tengamos que reconocer que las tenemos que medir, ¿sí? Para esto, nosotros también tenemos que colocar o tenemos que identificar cuáles pudiesen ser también unidades de medición que son aquellas que las tenemos dentro de nuestra hipótesis y de esta forma nosotros poder manipularlas, que era lo que nos dijo de repente, oye, pero tenemos que aprender a manipular la información, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, pues, tenemos que manipular la variable, sí, efectivamente. ¿Por qué se refiere a manipular la variable? Porque con ella nosotros tenemos que reconocer el valor o tipo de valor que le vamos a designar. Aquí dentro de la operacionalización de las variables, nosotros podemos utilizar el método de Boudon, ¿sí? Que consiste en 4 pasos muy básicos, muy esenciales. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Bueno, el primer paso es indicar que las variables las podemos medir, ¿sí? Conceptualmente. ¿A qué nos referimos cuando indicamos que las podemos medir conceptualmente? Bueno, poder definir o poder describir todo todo aquello o toda la información de dónde provienen, todos los datos de dónde proviene como tal. ¿A qué vamos con ello? Bueno,
si van a provenir de libros, manuales, normas, diccionarios, informes, toda aquella información que habitualmente nosotros la estamos manejando como información, de manera de una fuente como tal, de un acervo bibliográfico como tal. Sí, por eso nosotros las variables identificadas, si yo identifiqué dos variables, si yo identifiqué tres variables, cuatro variables o n variables que yo pueda tener en mi hipótesis, bueno, pues ahora yo tengo que decir cómo mido esas variables. Por lo regular, la variable independiente es la que puede definirse conceptualmente porque vamos a estar utilizando todo el acervo bibliográfico para poder definirlo. Las variables dependientes son las que van a utilizar los otros métodos. Perdón. También tenemos nosotros otra forma para poder trabajar o otro paso, vamos a decirlo. El paso número 2 nos indica las dimensiones. ¿A qué se refiere cuando nos decimos dimensiones? Bueno, cuáles van a ser, identificar cuáles van a ser sus límites medibles, mayor, menor, si vamos a tener valores para poder decir hasta dónde va a llegar, cuáles son las características, sí, y cómo se plantean en las preguntas de investigación cuando estamos nosotros ahí en esas dimensiones. ¿Qué tipo de preguntas vamos a utilizar? ¿Qué valor puede considerarse para tener la temperatura? ¿Qué o cuál es la medida del fluido? ¿Cuáles son las unidades de medidas de vibración de un equipo? ¿Cuáles son? Esas son las preguntas específicas que nosotros pudiésemos utilizarlas en un método o en un modelo donde nosotros vamos a ir identificando las dimensiones de las variables o de los elementos que vamos a utilizar. También tenemos nuestra tercera forma o manera para poder valorar a nuestras variables y estos son los indicadores. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de indicadores es justamente las características a manejar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos bajo consideración de algún estándar un número que es considerado el más pequeño o el más grande. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una encuesta y de repente empezamos a ponerle medidas, ¿no? Muy frecuentemente, regularmente, hasta llegar a un casi nunca. Eso, con ello nosotros también ahí estamos indicando que son preguntas que nos pueden, valorar directamente si, estamos esperando algo, si nosotros, estamos considerando algún nivel o algún valor a manejar. Con ello nosotros de repente empezamos a relacionar la información con la que tengo con que si cambio o aumenta o disminuye los parámetros que yo tengo. En esta característica también nosotros tenemos que colocar qué tipo de preguntas y si ese tipo de preguntas la estamos utilizando en ella. El cuarto elemento o cuarto factor que nosotros podemos estar manejando, bueno, esta es la elaboración de ítems para cada indicador, ¿no? Así que se refiere la elaboración de ítems, pues preguntas, para poder saber
si es satisfactorio o no satisfactorio, si es si tiene una evaluación de 10 o tiene una evaluación de 1 como menor, si es falso o es verdadero, recordando que son variables que nosotros medimos como un sí o no, un falso o verdadero. Entonces, todo ello nos empieza a dar movimientos y sentidos para que posteriormente podamos otorgar un resultado de que sí se aprueba, de que sí es necesario, de que sí se está modificando o todo lo contrario. Entonces, por ahí este método de Boudon y de Lazarfeld, de repente, con esos pasos que nosotros tenemos, nos garantiza o sencillamente únicamente vamos manejando de que sí utilizamos nuestras variables, pero que también al momento de valorarlo, pues podamos llegar a un acuerdo. Aquí tenemos unos ejemplos sobre preguntas que pueden colocar ustedes en su encuesta o documento de valoración. Recuerden que todo esto se genera en un mismo documento. ¿A qué me refiero cuando decimos un mismo documento? Me refiero a que a que lo que vamos a valorar dentro de la variable, esta siempre tengan algo para medir, para que así se pueda tomar en cuenta para poder tomar sus propias decisiones. Y aquí tenemos algunas preguntas, como ejemplo de un sistema nominal. Nosotros podemos, por ejemplo, cuando tenemos dos respuestas, ¿no? El clásico sí, no, verdadero y falso, masculino y femenino, cuando se habla del género, cuando se pide el estado civil para, por decir así, a alguien que estamos haciendo una encuesta, pues vamos a tener las características que nos maneje, soltero, casado, viudo, divorciado, y recordemos de que de repente dicen, no es que ya soy casado, pero ya no, o algo así, no, pues es un estado civil, son preguntas, repito. Ustedes pueden cambiar las posibles respuestas, ¿no? Desde, por ejemplo, en lugar de estado civil, puedo decir cómo te sientes, cuál es la temperatura que oscila la maquinaria X, Y, Z, ¿no? Y ya puedo poner opciones entre 15 y 18 grados, entre 18.1 y 22 grados, entre 22.1 y 30 grados, por ejemplo la última superior a 30 grados. Y yo ya estoy reconociendo, estoy haciendo una valoración, estoy haciendo un análisis, una evaluación directamente a algún equipo. ¿Sí? Aquí recuerden que cuando nosotros hablamos de los ejemplos, son ejemplos generales, genéricos. Ya nosotros lo tenemos que ir adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Sí? Como aquí siguen apareciendo otros ejemplos y ya nada más tienen que adecuarlos. Si observamos nosotros dentro de esa adecuación, es que salvo cuando nada más es verdadero o falso, sí o no, que tiene dos posibles respuestas. Después de ello, puede ser de tres o más respuestas, sí, y sí y solo sí, debe de ser haber respuestas con números impares. Por ejemplo, ahí cuando nos dice nivel socioeconómico, nada más se maneja con tres niveles, o niveles de satisfacción, con 5 niveles de satisfacción, recordando de que el 5 también es un número impar. ¿Por qué? Porque si no, luego por ahí nosotros nos vamos a la cómoda al momento de pues que sí, pero quién sabe, o sí, pero no, etcétera. Sí, si nosotros, dentro de esas mediciones, dentro de esos valores que pudiésemos otorgar, tenemos valores de tipo de razón, cuando por ejemplo nosotros colocamos una edad
y hasta ahí. O sea, ya se hizo la entrevista como tal, o una calificación y nos dice, ¿sabes qué? De 0 a 100, pero pues aquí va a variar porque puede haber personas que tengan 18, 55, 80, 90 y la calificación máxima puede ser de 100. Entonces, ahí es de donde nosotros comenzamos a ir cambiando todos los valores, o sea, empezamos a analizar los valores que tenemos dentro de nuestro proyecto de investigación y los empezamos a manipular, ¿sí? Empezamos a buscar posible respuesta y con ello, de repente, pues tenemos que tomar las decisiones. Un placer estar con ustedes en este video. Los veo en el siguiente.